Hola, buenas noches. Pues bueno, tengo un diplomado en DBT, ¿vale? En terapia dialéctica conductual. Y pues bueno, también, bueno, el curso también el que tengo es de FAP. Y pues bueno, es básicamente terapias de tercera generación, pero bueno, soy más especialista en ACT que en DBT, ¿vale? Saludos. Buenos días, el día de hoy estamos con el psicólogo José Enrique Martínez, que tiene la especialidad en terapia de aceptación y compromiso para realizar una entrevista para reforzar nuestros conocimientos acerca de este tema. Yo me presento, me llamo Andy Vázquez, soy alumno del segundo 4, estudio en Ixahuay y bueno, yo voy a iniciar con la entrevista. Primero que nada, quisiera preguntarle por qué decidió especializarse en esta terapia de aceptación y compromiso. Bien, gracias. Pues justamente yo creo que fue inercia como en cuanto a las necesidades que se fueron dando en cuanto a la actualización. Yo veía que algunos em, colegas, ¿no? Estaban justamente en una, digamos, no sé, en una diferente especialización en cuanto a terapias contextuales, ¿no? Empezaban a sonar. Yo cuando iba en la universidad empezaban un poquito a sonar. Digo, yo creo que muy pocos tenían una formación en en ese enfoque y pues bueno, ya de acuerdo a las circunstancias se fueron dando y sobre todo igual que durante la pandemia pues me especialicé en lo que es el abordaje del trastorno obsesivo compulsivo. Em, no tal cual como, o sea, más bien empezar a ver pacientes, pero previamente ya tenía una formación y el tratamiento era meramente conductual, digamos, de mera exposición. Y pues bueno, ya después se sumó ACT y pues fue más que nada como por circunstancias también. La siguiente pregunta sería, Ujú. ¿cuáles son los principios fundamentales y usted cómo los aplica dentro de las sesiones? Los aspectos fundamentales son la aceptación y la acción comprometida. Y pues bueno, pues más que platicarlo y explicarlo con los pacientes, pues sí se tienen ejercicios, estrategias y pues dinámicas, ¿no? Es algo que se aprende más en el hacer y no tanto en el solo entenderlo leyéndolo. La última pregunta de mi parte sería, ¿cuáles son para usted, a opinión, algunos de los beneficios que tiene la ACT? Ujú. Yo creo que es muy digerible y tiene mucho alcance a personas, ¿no? Que de diferente población, tanto como para niños, como para viejitos, personas de escasos recursos, y al final yo creo que pues para diferentes padecimientos, y yo creo que algo también muy clave es la reducción de recaídas, ¿no? Ah, yo creo que se caracteriza por tener una amplia evidencia en cuestión de que los tratamientos que usualmente se aplicaban en ciertos padecimientos, cuando se empieza a aplicar junto con ACT, no quiere decir que ACT lo sustituya por completo, sino más bien que cuando ACT se suma, ayuda a reducir las recaídas. Ok, muchas gracias. Me presento, mi nombre es Shala, mucho gusto y muchas gracias por aceptar esta entrevista. La siguiente pregunta sería, ¿qué diferencias considera que tiene AD con otras terapias? ¿Qué diferencias? Yo creo que dentro de las diferencias, yo creo que algunas cabrían sobre todo más con los modelos que no son conductuales, ¿no? Los modelos que también no son basados en evidencia. Evidentemente es totalmente diferente al humanismo, a la Gestalt, ¿no? El psicoanálisis, por supuesto. Pero dentro de las terapias, de los modelos de terapia basados en evidencia, no hay gran diferencia como se cree. Em, ACT no tiene como una intención tal cual llegar a una reestructuración cognitiva y cambio de emociones en la intensidad, pero al final de cuentas llega a suceder un poco similar a modelo TCC de segunda generación, pero la principal diferencia entre los modelos cognitivos conductuales de segunda generación y las terapias contextuales de tercera generación
es justamente, pues bueno, que pues no se basa en el cambio de pensamientos. Ujú, y no se basa en el cambio de emociones en cuestión de que bajen, ¿no? Entonces, este, yo creo que es de las principales características. Bueno, la siguiente sería, ¿qué Ujú. relación tiene la terapia de aceptación y compromiso con otro tipo de terapias? Aquí nos gustaría que nos pudiera mencionar algunas ventajas, desventajas y pues la aplicación que tuviera. Ok, yo creo que en relación a otro tipo de terapias, por ejemplo, em, diríamos que ACT en comparación a otros modelos no conductuales cuenta con un sustento científico, ¿no? Yo creo que esa es la principal. Em, una desventaja que yo creo que yo le veo a ACT, y no es más bien la cuestión de ACT en sí, sino más bien que muchos terapeutas basados en evidencia radicales visualizan a ACT como un modelo, como digamos, donde a veces se llega a visualizar como que estás jugando con el paciente o que es un poco como de meditación, yoga, y no va por ahí. O sea, yo creo que más bien una desventaja es cuando si no se conoce el fundamento de lo que estás haciendo, puede malinterpretarse y puede confundirse con terapias no basadas en evidencia, ¿no? A veces las personas, por ejemplo, yo he conocido que dicen, es que yo he hecho lo mismo de meditación, ¿no? Y hacen Reiki, hacen otras cosas que no tienen nada que ver. Yo creo que, o sea, no tiene la culpa el modelo, sino más bien que la gente, cuando no lo conoce de manera básica o más amplia, pues llega a juzgarlo de esa manera. Bueno, estaba mencionando de eso de las bases científicas, esto que nos llevaría a nuestra siguiente pregunta, la cual sería, ¿cuáles son las bases científicas de las estrategias que utiliza para ayudar a sus pacientes? Sí, justamente la teoría de los marcos relacionales, que es parte de la conducta operante, ¿no? Del lenguaje que trabajó Skinner, ¿no? Esa es la base conductual, por decirlo así. Y justamente en ese mismo sentido se basa en el análisis funcional, ¿no? Eh, Se basa justo en el cambio de conducta. Tiene que haber un cambio de conducta sí o sí, independientemente si hay un cambio emocional o cognitivo. Aquí la cuestión es que se basa justo en el conductismo operante, por decirlo así. Entonces, tiene pues este sustento y está basado en el lenguaje post-skinneriano, por decirlo así. La última pregunta de mi parte sería, Ujú. ¿ha encontrado gente que se resiste al cambio y en dado caso de que tenga ese caso, cómo ha manejado este tipo de situaciones? Sí, yo creo que no es que diga que es la mayoría, yo diría que a lo mejor 20% de los pacientes llegan más pues a lo mejor desde que sus papás les pagan terapia, porque si no, su familia ya no los va a permitir hacer ciertas circunstancias, divorcios, trabajo. Yo creo que en esos casos es como de lo más frecuente y sobre todo igual que es más que nada como pues, o a veces vienen con la intención de que pues los demás cambien, ¿no? Pero yo creo que pues cómo se manejan este tipo de situaciones, digo, antes lo que se manejaba mucho era la entrevista motivacional, ¿no? De Prochaska y Di Clemente, creo, son los autores que son justo autores que utilizaron este tipo de entrevistas, es un modelo de entrevista donde se usa más, por ejemplo, en el tema de adicciones, ¿no? Pero, pues bueno, aún así, pues es un modelo, digamos, conductual, pero actualmente igual desde ACT, ayuda mucho la parte del pragmatismo y la difusión. ¿Qué es el pragmatismo? Y mostrarla a los pacientes, digo, es amplio, pero haciendo un resumen es exponiéndole a los pacientes que hacer más de lo mismo no les ayuda, que las mismas conductas que han llevado a cabo no le están ayudando
de la manera que quieren, ¿no? Que las personas siguen haciendo la misma receta, por decirlo así, para querer obtener resultados diferentes cuando pues siguen haciendo la misma conducta o sistema de conductas que realmente pues los tienen más atascados. Y en cuanto a la difusión, pues justamente la difusión, en otras palabras, es quitarle este poder a los pensamientos, quitarles este dominio, que esos pensamientos no se vean como una orden, ¿no? Y que justamente los pacientes vean que a pesar de que su mente o sus pensamientos, como quieran llamarle, insisten en que no se puede trabajar a un tema o aunque visualicen que no hay cambios, pues bueno, pueden aún así intentar hacer algo para estar mejor con todo y que tienen esos pensamientos, por decirlo así. ¿Cuáles han sido las limitantes más frecuentes con los pacientes en el proceso terapéutico? ¿Cuáles han sido las limitantes más frecuentes? Yo diría que la dificultad económica y por ejemplo, las condiciones laborales precarizadas, ¿no? Por ejemplo, igual diría que pues un entorno familiar, ¿no? Altamente disfuncional, ¿no? A lo mejor, pues el paciente pues está aplicando mindfulness, pero pues le pagan una miseria, ¿no? El paciente está haciendo cosas para tener una mejor relación con los demás y pues hay una invalidación emocional constante por parte de la familia, ¿no? O el paciente está haciendo cosas para mejorar consigo mismo y en su entorno y pues, trabaja en un lugar, ¿no? Donde hay una precarización muy, muy marcada, ¿no? Ujú. Sí, claro, el contexto. Ujú, Bueno, Mucho gusto, me presento, mi nombre es Jonathan. ujú. Y la pregunta que me gustaría realizarle es, ¿acaso, bueno, han interferido las creencias de los pacientes en la terapia? Ujú, yo creo que sí, es de lo, yo creo que no es de lo más común, yo creo que no es como que haya algún tipo de creencias en específico, a lo mejor y sí cierto tipo de posturas, ¿no? Sobre todo más en las expectativas. Más que aquí hablando no en términos de creencias religiosas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que una persona venga a terapia pensando que venir al psicólogo es para locos, ¿no? A una persona que viene con una visión en cuanto a la psicoterapia como un recurso necesario, ¿no? Y también un poco en cuanto a las expectativas, ¿no? Porque a veces viene con dígame qué hacer, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de creencias o por ejemplo creencias, por ejemplo, donde es como a mí no, nadie me viene a decir qué tengo que hacer, ¿no? Creencias rígidas. Yo creo que más que nada es, por ejemplo, en el tema de los trastornos de ansiedad, diría que sí, es donde más influye. Y en el tema religioso diría que un poco, a veces influye un poco, la verdad, yo creo que eh, a veces los pacientes son más conscientes de eso, ¿no? Y también tratan de que sus creencias religiosas no interfieran en esto. Por ejemplo, yo soy especialista en TOC, no mencioné eso. Entonces, yo soy especialista en trastorno obsesivo compulsivo y hay, por ejemplo, un tipo de contenido obsesivo que está en relación a la escrupulosidad en cuanto a la parte moral, en cuanto a la parte religiosa, y ahí a veces afecta un poco, ¿no? Porque los pacientes dicen es que no sé si lo que yo estoy haciendo es un pecado o si mi mente me está diciendo que solo es un pecado cuando no lo es, ¿no? Entonces, yo diría que a lo mejor en ese aspecto es cuando también es de lo más marcado, pero yo diría que en términos generales de esa manera como lo mencionaba. Una siguiente pregunta sería, ¿cuál es la población con más solicitudes del tratamiento Ujú. y cuáles atiende con mayor frecuencia? Yo creo que la población adulta, adulta joven, yo creo que por ahí de su edad, yo creo que, por ejemplo, algo que me he dado cuenta o que algo se ha visualizado, digo, también creo que no tenemos tanta diferencia, tengo 30 años, pero yo creo que las generaciones
actuales, ¿no? Digamos, entre 15 años y 25 años tienen más un grado de conciencia en cuestión de acudir a la psicoterapia como algo necesario, ¿no? Como un proceso donde las personas realmente requieren una atención o una ayuda adicional, ¿no? Y yo creo que igual la gente que tiene pues mayor alcance económico, pues sí se da esa oportunidad. Digo, hay una pregunta parecida a esta, creo. Me imagino que ahorita en un momento más la harán, pero yo creo que en cuanto a población, en cuanto a padecimientos específicos, la población de TOC yo creo que es la más activa, ¿no? Yo creo que una población con TOC, y no por TOC entiéndase como que les gusta tener orden, ¿no? Eso es importante entender, que el TOC no es querer tener este orden, querer tener esta limpieza, esta perfección, ¿no? Sino más bien que es tanta su disfuncionalidad y es tanto su malestar que, 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 que sí son muy activos en buscar terapia, y yo creo que sí son de los que más llegan. ¿Cómo establece su objetivo de terapia para lograr completar los objetivos de la misma? Bien, los objetivos de terapia siempre tienen que ser observables, ¿vale? Tienen que ser en cuestión de cambio conductual, sea el modelo que sea, ¿no? O sea, al final, si alguien llega a terapia es que quiero conocerme más, pero sigo haciendo lo mismo, pues realmente no es un objetivo, digamos, realmente funcional, ¿no? Que hable de salud mental. Si alguien dice, es que yo nada más quiero conocerme, pero quiero tener una calidad de vida igual o peor en la que estaba, pues diríamos que no es un objetivo realmente adecuado. Y eh, pues justamente sí tienen que ser cambios, tenemos que cambiar los objetivos. Cuando llegan, generalmente los pacientes llegan con objetivos emocionales y pragmáticos. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Llegan y quiero que le diga a mi esposa, o quiero hacer que mi esposa cambie, o que mis hijos cambien, que mis papás cambien, que mi maestro cambie, que los demás cambien, ¿no? Digo, no quiere decir que no podamos hacer algo para intentar influir en la conducta de los demás, pero pues no es como el objetivo, ¿no? Y también en el tema de, por ejemplo, llegan con metas emocionales, donde dicen, yo ya no quiero sentirme de tal manera, ya no quiero tener estos pensamientos, ya no quiero ser así, ¿no? Entonces, eso lo tienes que transformar a conductas más observables y más específicas, ¿no? Y justamente ahí es, al final del tratamiento o conforme avance el tratamiento, qué de diferente veríamos en ti en dejar de hacer o empezar a hacer más, ¿no? Entonces va por ahí también. ¿Hubo algún incremento de pacientes durante la pandemia o Ujú, post pandemia? ujú. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que fue una oportunidad para bien o para mal en diferentes sentidos. Em, pues bueno, yo mientras estuve aquí en México, yo creo que la gente se concientizó más sobre el tema de la salud mental, ¿no? Yo creo que la gente, la población en general, yo creo que percibió que sí era necesario acudir a terapia después de pues, temas, ¿no? Que tenían ahí atorados, que se agravaron con la pandemia misma. Yo creo que sí, las personas se dieron esa oportunidad como decir, ya no puedo más, eso está haciéndose más evidente. Algunos, yo creo que la pandemia facilitó un poco eso. Y yo creo que también por la misma pandemia algunos temas, ¿no? Como decir, ya no aguanto estar encerrado, o temas de pérdidas, ¿no? También, o temas pues bueno, igual de ansiedad, o en cuestión igual de inicio de algunos trastornos como agorafobia o TOC, ¿no? O ansiedad social, etcétera, o ansiedad por salud, que antes se le conoce como hipocondria. Pero yo creo que sí, y sobre todo igual en el sentido de que, por ejemplo, pues las personas tienen más alcance, ¿no? Como para
tener una videollamada, o sea, yo por ejemplo, yo ya he trabajado dando terapia en línea, o sea, yo 3 años antes de la pandemia ya veía pacientes en línea y justamente muchas personas no creían en la terapia en línea y sobre todo igual, no solamente pacientes, sino terapeutas, ¿no? Que estaban muy reacios a que no se podía y no se podía y no se podía. Digo, en muchos casos no se puede, eh, o en algunos casos no se puede, más bien no quiero decir que muchos, pero en algunos casos no se puede o no es tan efectivo. No es que a lo mejor no se pueda, pero no es tan efectivo. Y pues yo creo que también eso ayudó mucho, ¿no? Que muchas personas empezaron a buscar, sobre todo igual especialistas, ¿no? Y puedo decir que en mi caso particular, pues sí, incrementó mucho la demanda. Ok, bueno, de mi parte eso ha sido todo y muchas Ujú. gracias. ¿De qué? Buenos días, soy No sé. Camila Lozano y estaré a cargo de hacerle las siguientes preguntas. La Ujú. primera sería, ¿alguna vez ha rechazado o derivado algún caso? Y en caso de que sí, ¿por qué? Sí, yo creo que es bueno cuando no eres especialista, cuando realmente no tienes conocimientos, además de básicos, yo creo que avanzados. Em, Esa es una. Y dos, yo creo que también en el tema de que pues, otro especialista les pueda ayudar, ¿no? En este caso, o sea, lo ideal es, si no te voy a referir, o más bien, si no te voy a atender y te voy a referir, que sea con alguien realmente especializado y que no sea nada más así como así, ¿no? Em, Sobre todo igual, por ejemplo, en población, ¿no? Una recomendación que les doy es si se van a dedicar a ver adultos, que sean nada más adultos, si se van a dedicar a ver niños, que sean nada más niños, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, yo trabajaba con adolescentes mayores a 15 años, hasta adultos, ¿no? Ya hace poco lo dejé de hacer, ya nada más veo puros adultos. A lo mejor mientras vas iniciando sería bueno, pero que digo que sean pocos pacientes, ¿no? Un niño, un adulto y un adolescente, ¿no? Por decirlo así, y ya, pero que no sea como lo característico, ¿no? Y que vean de todo y que vean desde trauma hasta que vean TLP y que vean de todo. Realmente eso no ayuda. Entonces, si se van a especializar en algo, yo creo que pues tiene que ser de esa manera. Pero bueno, regresando a la pregunta es sí, o sea, yo sí me ha tocado, ¿no? Y sobre todo, pues, por ejemplo, en casos de parejas, ¿no? O sea, yo no atiendo parejas, yo no atiendo igual temas de, digamos, niños, ¿no? O sea, cuando, de menos a lo mejor en TOC, digo, todavía no tengo esa oportunidad, todavía me faltan unas certificaciones, pero al menos si yo llegara a ver niños por temas de circunstancias, sería solamente si tienen TOC y ya, ¿no? Pero nada más. Claro, todo por el bien del paciente. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que usted atiende que son derivados desde otras terapias o enfoques? Mm, a ver, justo aquí me gustaría señalar, digo, a veces algunos terapeutas o especialistas, este, pasa, digo, aquí en cuestión, nada más para hacer una introducción a esto, muchos terapeutas que eran, yo por ejemplo, yo sigo siendo cognitivo-conductual, yo me sigo considerando terapeuta cognitivo-conductual, pero tengo ahorita más enfoque en el tema de las terapias contextuales. No quiero decir que las terapias cognitivo-conductuales no sirvan, ¿vale? No quiere decir que ya no las aplique y no quiere decir que dejen de servir, ¿vale? Eso sería algo importante a señalar acá, ¿ok? Entonces, eh, nunca se casen con la idea de que la TCC de la TREC ni la TCC de Beck no sirve, ¿vale? No se casen con esa idea, nunca compren esa idea, ¿vale? Porque muchos terapeutas han llegado a ese punto, ¿vale? Muchos terapeutas que leían nada más a Ellis, de repente empezaron a decir que eran TCC y ya después llega la terapia con las terapias contextuales y ya dicen que ya son nada más contextuales y ya se les olvidó que eran TCC. Entonces, aquí, señalando esto, me gustaría hacer una diferencia en que em, me gustaría entender que las terapias basadas en evidencia, tanto TCC como contextuales, lo voy a hablar
de manera casi similar, ¿vale? Haciendo algunas diferencias en particular, pero de TCC a contextuales que me hayan llegado a algunos pacientes, ¿no? Como tengo algunos terapeutas, colegas que dicen, ok, mira, esto es de TOC, esto es de ansiedad generalizada, esto es TLP, sí me han llegado, ¿no? O sea, sí hay mucha referencia, ¿no? Creo que es algo aplaudible cuando algunos terapeutas de modelos que todavía están o siguen en lo de segunda generación refieren pacientes que no pueden abordar, como puede ser el TLP y el TOC, ¿no? Al menos esos dos padecimientos, lo contextual tiene que hacerse sí o sí, sí lo refieren, ¿no? Pero hablando de modelos como el humanismo, como el psicoanálisis, como lo gestalt, todo esto, yo creo que es de las cosas más marcadas que hacen y es de los peores errores que hacen, porque justo yo he visto algunos terapeutas que quieren ser todólogos y son humanistas y es todo tiene que ver con la parte humana, ¿no? Y los gestalt igual, y yo creo que el psicoanálisis igual, y yo he visto infinidad de currículums, propaganda donde quieren ver TOC, quieren ver TLP, y son, perdón, no lo digo en un sentido denigrante, pero realmente no tienen la capacidad y no tienen formación basada en evidencia que realmente demuestre que vive para eso, ¿no? Como puede ser, o sea, como psicoanalista no puedes abordar trastornos como digamos, TLP, trauma o TOC, ¿no? En este caso, y yo he visto algunos terapeutas que dicen que sí pueden hacerlo y la verdad, pues al final, de todos los pacientes que llegan conmigo con TOC, dicen, al menos yo pasé por un proceso de este tipo y nunca me refirieron y más bien yo llegué a un terapeuta especialista más que nada por mí y no porque me hayan referido, ¿no? Pero bueno, este es lo que quería mencionar. Siguiendo también esta línea de conocer nuestras capacidades como psicoterapeuta, Ujú. la siguiente pregunta sería, ¿alguna vez ha tenido que detener el proceso terapéutico? ¿Por qué? Ujú. Yo diría, o sea, sí, por ejemplo, en situaciones donde, por ejemplo, el paciente ya debe 2 sesiones, ¿no? Ahí ya es como, a ver, tienes que pagar, ¿no? Eh, o a veces ya está una sesión, pero por ejemplo, pasa mucho que a veces te dicen te pago y dejan pasar tiempo y otra vez, entonces eso luego ya no conviene ni tanto a ti ni para el paciente. No por lo económico, sino más bien, pues es como ir al gimnasio, ¿no? Si vas un día y dejas pasar 3 semanas y no vas a dar tantos resultados, ¿no? Y sobre todo si afuera no haces nada, ¿no? No solamente es la terapia, sino más bien que los pacientes no siguen las instrucciones o no siguen algunas actividades fuera de la sesión. Y por ejemplo, igual por ejemplo, una vez me sucedió un caso en particular donde este paciente con TOC tenía apagada su cámara todo el tiempo, ¿no? Entonces su mamá le pagaba las sesiones y él me decía que todo estaba bien y que hacía las exposiciones, que hacía los ejercicios. Y la mamá ya después me dijo, oiga, pues es que este cuate nada más hace guaje ahí en la sesión y no hacía nada, ¿no? Entonces, el paciente me decía que todo estaba bien, excelente, pero pues la mamá me decía que seguía sin ir a la escuela y etcétera. Entonces puse un poco de pausa, este, le dejé estrategias muy específicas porque pues, la mamá nada más estaba gastando su dinero y le di un tiempo de un mes, ¿no? Pero pues, ya después ya no quiso regresar, ¿no? Pero sí, o sea, sí se ha pausado, a veces se ha terminado más por temas a lo mejor de circunstancias, ¿no? Pero no es tanto como que diga, ay, ya no me cayó bien, ¿no? Que creo que es lo peor que puedes hacer. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Adrián de la Cruz, y yo voy a continuar con la entrevista. Mucho gusto. Mucho gusto. Para nuestra siguiente pregunta sería, ¿alguna vez ha tenido pacientes con el síndrome del eterno paciente? Y si es así, ¿cómo lo maneja? Nunca he escuchado ese síndrome, bueno, más bien tampoco se quedan con la idea de que, o sea, a veces yo creo que cuando utilizan algunos síndromes, pues ya como que lo quieren adecuar a todo, ¿no?
como el síndrome del paciente que siempre toma agua o el síndrome del paciente que se duerme, ¿no? Entonces, me imagino a dónde va la pregunta, pero sí, yo diría que hay pacientes donde buscan seguir siempre estando en consulta porque, digo, por muchas circunstancias, ya sea por cuestión de personalidad, tal vez, por cuestión de ganancias secundarias, por cuestión de, pues bueno, por lo que sea, ¿cómo lo manejo? Pues justamente igual desde un inicio es algo que tienes que plantear con el paciente, ¿no? O sea, tienes que definir al paciente, no, o sea, no tienes que decirle que va a salir en tal tiempo exactamente, ¿no? O sea, es importante señalar la particularidad de cada caso, pero señalar, a ver, por ejemplo, en el caso del TOC, en mi experiencia, en promedio los pacientes duran un año, ¿no? En términos generales, por decirlo así. Pero sí es como decirle, a ver, pasando el tiempo vas a aplicar esto, ¿no? Tú vas a aprender habilidades, ¿no? Uso metáforas, uso ejemplos, ¿no? Donde justo, el paciente vea que, pues va a desarrollar habilidades donde no va a depender del terapeuta, ¿no? Y donde el paciente, pues, al final va a haber un antes y un después y pues que la terapia, digo, pues obviamente aquí no es como cerrar la puerta, pero decir, a ver, a lo mejor después de tu alta vamos a tener un seguimiento de un mes, ¿no? Cuando te vas de alta, un mes. Y si ese mes está todo, digamos, estable, ¿no? O al menos no hay mucho que hacer, pues nos vamos con 2 meses y después 3 meses, o a lo mejor después un año. Y sobre todo creo que cuando les marcas eso, ya después los pacientes ya no regresan, porque evidentemente pues sí logran un cambio significativo y son independientes. Muchas gracias por su respuesta. Ujú, La siguiente pregunta, ahora sí me va un poquito alejada, pero sería, ujú, ¿cómo aplica la ACT en personas con problemas de lenguaje? ujú. No tengo experiencia, pero al menos no es como en sí, por ejemplo, solamente ACT, sino más bien yo diría desde el análisis funcional, desde la conducta operante, puedes trabajar mucho desde el moldeamiento, modelamiento, ¿no? Un sistema de reforzamiento, ¿no? Intermitente, variable o continuo, ¿no? Pero bueno, no solamente es propio de ACT, sino más bien desde las terapias conductuales. Y pues bueno, igual en el tema este, por ejemplo, en el tema de mindfulness o atención plena, puede ayudar mucho como justo cuando los pacientes a lo mejor empiezan a fusionarse con algunos pensamientos cuando tienen problemas de lenguaje, pues les puede ayudar a, a que siguen haciendo o intentando realizar ciertas emisiones, ¿no? Vocales con todo y que a lo mejor y sienten mucha ansiedad, por ejemplo, pero no soy especialista en esto, pero conozco muy básico de cómo se tendría que manejar, aunque no soy terapeuta del lenguaje, ¿no? Por decirlo así, ¿vale? ¿Vale? Muchas gracias. Ujú. Y la siguiente pregunta sería, ¿en qué consiste la flexibilidad psicológica y cómo sabe que el Mm, paciente la ha alcanzado? Bien. Consiste prácticamente en que estás haciendo lo que es importante para ti, lo que está allegado a tus valores, tu calidad de vida es significativa, tienes una satisfacción de vida, por decirlo así, adecuada, y estás permitiendo que esas emociones incómodas y esos pensamientos desagradables estén ahí y aún así seguir haciendo lo que tienes que hacer con todo y que están presentes, ¿no? Que prácticamente no evitas estas emociones y no evitas situaciones que normalmente evitabas, ¿no? Y podemos ver estos cambios a través de cuestiones conductuales, ¿no? Los pacientes son más funcionales en otros términos, ¿no? Podemos definirlo de esa manera, ¿no? Y sobre todo que el paciente mismo refiere que no solamente ha mejorado en el tema social o, o en el tema del día a día, sino también ha mejorado en satisfacción, ¿no? Una cuestión más como, digamos, pues estoy mejor conmigo mismo, ¿no? Ujú. Ok. Bueno, de mi parte sería todo.
Muchas gracias por sus respuestas y lo dejo con mis siguientes compañeros para las siguientes preguntas. Ujú. ¿Usted ha tenido alguna clase de agotamiento mental por la formulación constante de metáforas? Ujú. Yo diría que no por la formulación de metáforas en sí tal cual, pero sí yo creo que más bien es como no sé, por ejemplo, la carga de pacientes, yo diría que es más por eso, ¿vale? Entonces, yo diría que va más por ahí, ¿no? Y no tanto como por la formulación de metáforas. Y yo diría que en cuanto igual, un poco por la rigidez del paciente, podría ser a lo mejor el caso también, pero yo creo que más bien al contrario, el usar metáforas, en ACT no solo son metáforas, ¿vale? Sino otro tipo de dinámicas, pero yo creo que más bien el usar metáforas más bien ayuda a no tener este desgaste, más bien al contrario. Qué interesante. ¿Y usted ha utilizado ACT en su vida cotidiana? Sí, ese es algo primordial. De hecho, eso es algo que se propone más, ¿no? O sea, el utilizar ACT en temas personales es sí o sí. O sea, realmente ACT se aprende más que nada en la vida personal, ¿no? O sea, ACT, para realmente dominar, tienes que aplicarlo, ¿no? En la vida, ahora sí que en tu vida cotidiana, ¿no? En diferentes situaciones. Y pues esos sí realmente pues te ayuda a mejorar también como terapeuta, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y yo creo que también, obviamente, con el tema de la TCC, ¿no? No solamente con ACT, sino con el modelo que estés practicando a lo mejor. Bueno, ahora solamente como una pregunta de cierre, me Ajá. gustaría preguntarle, ¿qué recomendación daría a las futuras generaciones de psicólogos para especializar en esto? Uno, justo con la inercia anterior, practicarlo en su vida cotidiana y no solamente como una técnica. Dos, no solamente leer, ¿no? O sea, no solamente leer de ACT, tomar cursos, supervisar casos desde ACT, visualizar algunos role-playing, ir a terapia con un terapeuta ACT puede ayudar mucho también, ¿no? Y yo también les diría algo muy importante que es no se peleen con la TCC de segunda generación y también conocer realmente desde el conductismo clásico, operante, modelos de segunda generación, ¿no? Y también no solamente conocer de ACT, sino también que conozcan de DBT, FAP, ¿no? Que son modelos contextuales. Y pues creo ya sería todo. Muchas gracias. La verdad, agradecemos demasiado que se tomado el tiempo de hacer esta entrevista. Es un gusto. Será compartida con compañeros para que justamente pueda tener también parte del conocimiento. Ujú. De Bien, nuestra parte sería todo. bien, Que tenga mucho un gusto. buen día. Mucho gusto. Y si tienen alguna duda adicional, pues les dejo mi mail, ¿ok? Que es PSIC, con la palabra SIC, punto José Enrique, así tal cual todo junto, MTZ, ¿vale? Muy Ok, bien, muchas gracias. Muchas muy gracias. bien. Muchas gracias. Pues no hay de qué y pues un gusto. Que les vaya Igual un muy gusto. bien y mucho éxito, ¿vale? Gracias. Muchas Muchas Espero les gracias. sirva mucho. Gracias igualmente.